Acto BTV Estelar, gracias por estar con nosotros en una emisión más para que se informe acerca de lo que ha sucedido en el país. Hacemos paso a las informaciones con el periodista César Euseda, quien nos hará toda la información amplia acerca de lo que ha sucedido ese día justamente con la institución policial. Han recibido a su miembro o al cuerpo de él, el cual, recordarán ustedes, falleció en un enfrentamiento contra los criminales en la Masica Atlántida. César Euseda, por supuesto, la institución policial conmovida ante la llegada de los restos de este miembro de su institución y que pues rindió homenaje y honor hasta el último minuto. César murió defendiendo precisamente la seguridad del país. Con usted, buenas noches. Así es, licenciada Janet Flores, televidentes a nivel nacional, y es que hemos consultado al director de la Policía Nacional, en donde nos ha mencionado que ellos continuarán trabajando en pro del bienestar de la población. Estamos hablando del director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera, pero también ha mencionado que ellos continuarán respaldando cada acción que emprenda cada miembro de la Policía Nacional, de igual forma a su familia. Escuchemos a continuación. Afortunadamente el día de hoy, bueno, desde el día de ayer tenemos esta situación, estamos muy apesarados, la familia policial, y sin ninguna duda el dolor es imprescriptible, muy fuerte. El comando Cope Jeffrey murió, entregó su vida. Imagínese la afectación con su familia, su pequeño hijo, su madre está viniendo ahora al país, sus hermanos, y definitivamente que su comunidad seguramente está muy afectada, sus compañeros aquí, pero tenemos un compromiso y vamos a seguir luchando contra la delincuencia a pesar de todo. Todavía no, todavía faltan, y los equipos van a seguir buscando hasta quitar el problema de la afectación a la seguridad que tiene esa comunidad, porque esas comunidades son trabajadores, son comunidades que tienen mucho que dar. Hay personas que tienen diferentes emprendimientos en la zona, diferentes formas de economías, y vamos a seguir trabajando para ello. Y sin ninguna duda el trabajo policial es de alto riesgo. Cada vez que un policía sale a misión está en peligro, incluso en condiciones sin estar en una misión peligrosa. Solo el hecho de portar el uniforme, el policía se vuelve una persona que está en riesgo, que su perímetro siempre está con la presencia de una amenaza, y por lo tanto nosotros como policía, nuestro entrenamiento nos debe permitir estar atentos para eso, contrarrestar nuestras amenazas, y si estamos en misión, aplicar las técnicas y las tácticas que hemos aprendido para mitigar el riesgo. Y si el riesgo es inminente, nos toca usar nuestras habilidades que la misma institución nos da y nos permite acumular durante nuestra carrera. No, sin ninguna duda la institución tiene la obligación de acompañar a la familia de manera permanente. Tenemos grandes historias, hoy tenemos grandes profesionales, hijos de oficiales, de compañeros policías que murieron, y sin ninguna duda la institución y el país acompañará a la familia. Bien, ya ustedes han escuchado al director de la Policía Nacional. También hemos tratado de consultar a la familia, pero lastimosamente se encontraban sumamente afectados, devastados por esta terrible situación, en donde pues ya ustedes han escuchado al director Rigoberto Oseguera, en donde ha mencionado que también estarían respaldando a las familias de estos oficiales que vayan cayendo en pro del pueblo hondureño, en pro de la seguridad del pueblo hondureño, pero también en contra de la lucha o en contra de esta criminalidad organizada que está afectando a la población del país. Licenciada Janet Flores, continúo con usted en el estudio principal. Buenas noches. Buenas noches, César Euseda, gracias por esa información y por supuesto la lamentable noticia de la pérdida de este elemento policial. Él se encontraba en servicio y por supuesto también defendiendo la seguridad nacional. Ya sus familiares han llegado ese día a Tegucigalpa, lo han recibido los miembros de la institución policial para rendirle el homenaje, y con el permiso de la familia doliente vamos a dar paso a otras informaciones y de las cuales se despliegan desde el Congreso Nacional. José Luis Castellanos,
Usted a esta hora, ¿qué se ha desarrollado durante ese día en la agenda? Puesto que fue convocado, por supuesto, a una sesión. Con usted adelante, buenas noches. Muy buenas noches, licenciada. Buenas noches a los televidentes que nos sintonizan a esta hora. En efecto, bueno, desde horas tempranas, precisamente en la sesión ordinaria de este día acá en la Cámara Legislativa, puede observar ya ha finalizado la misma. Ya hace aproximadamente unos 3-4 minutos que finalizó la sesión de este día. Inició pues con presentación de algunos proyectos, se aprobaron también algunos temas, pero tema de exoneraciones, algunos vehículos para algunas alcaldías. De igual manera, más que todo se llevó en cuanto al tema de lo que fue presentación de proyecto. Ha quedado pautado para el día de mañana la convocatoria, 11 de la mañana ha mencionado el presidente, y como que estaban un poco pues a la espera de que finalizara, porque se suspendió y de manera inmediata se fueron todos los congresistas. Un punto muy importante que se retomó, pero pues no tenemos alcance en este momento con la diputada Erika Urtecho, fue precisamente para el tema de las emergencias en el sector de la Bahía y de igual manera también en el sector de Gracias a Dios. Ha quedado aprobado un presupuesto que será destinado para la Fuerza Aérea, para que las aeronaves tengan combustible en todo momento, que se pueda trasladar o transportar, mejor dicho, lo que son personas que necesiten llegar hacia un centro asistencial, sea hasta la Ceiba o de igual manera hasta acá el Distrito Central. Es parte, lo último, mejor dicho, que se aprobó acá en la Cámara Legislativa. Fue presentado por la congresista Erika Urtecho y como lo observan ha quedado totalmente vacío el Congreso Nacional. En exoneraciones, estas aprobaciones de algunos vehículos para alcaldías, unos presupuestos también que se aprobaron para algunos centros especializados de unos departamentos y esto que mencionaba al final, precisamente para el tema de la Fuerza Aérea desde Isla de la Bahía, hoy gracias a Dios. A las 11 de la mañana ha quedado pautado la sesión para el día de mañana jueves aquí en el Congreso Nacional y esto fue lo más relevante, se podría decir, que se ha aprobado o que se ha tocado en la Cámara Legislativa. No sé si tiene consulta desde estudio, licenciado. Así es, José Luis. Bueno, es que los diputados, debemos decirlo, José Luis, salieron corriendo porque también ese día tienen un encuentro deportivo, el Partido Nacional y el Partido Liberal. Se van a quitar los sacos para ponerse las camisetas y poder enfrentarse entonces en este juego. Sin embargo, sabemos que también pues durante esa agenda hubo una juramentación por parte también de las autoridades, precisamente legislativo, a la comisión que va a estar interviniendo a la universidad que pues está teniendo un conflicto y una crisis además de gobernanza. Estamos hablando de la UNAC. José Luis, los detalles sobre eso que sucedió ese día. Sí, en efecto, respondiendo a la primera consulta, sí, fue el punto clave precisamente para que finalizara bastante temprano la sesión de este día, porque él ha mencionado en ocasiones anteriores que hasta máximo las 10 de la noche se va a estar sesionando. Pero este día, por este encuentro amistoso que se tiene entre la bancada del Partido Liberal y el Partido Nacional, ya ellos se han retirado, van hacia el Estadio Chelato Uclés. Y en efecto también este día se llevó a cabo la juramentación de lo que es la Comisión Interventora de la Universidad Nacional de Agricultura en el sector de Olancho. Ya será por un periodo de un año que estarán al frente, que estarán llevando las riendas de lo que es esta universidad. Son 6 personas que se juramentaron y que pues ya a partir de hoy el propio presidente Tomás Zambrano les ha pedido comiencen a trabajar porque ya han quedado en posición de su cargo. Son 6 personas las que se juramentaron y estarán durante un año al frente de la Universidad Nacional de Agricultura en el sector de Olancho. No sé si tiene más consultas, licenciada.
Perfecto, José Luis, gracias por la información desde el Congreso Nacional. Ahora bien, vamos a dar paso también a otras informaciones, porque vea usted también lo que ha sucedido por parte del Congreso Nacional y que ha alcanzado al Poder Judicial, porque con el respaldo mayoritario de los diputados se aprobó el día de ayer el decreto que restringe las atribuciones administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando de la señora Rebeca Raquel Obando, en medio de críticas por las supuestas intromisiones y también las advertencias de recursos de inconstitucionalidad. Veamos. Con el respaldo de 90 diputados, el Poder Legislativo aprobó el decreto que limita funciones administrativas a la titular del Poder Judicial, Rebeca Raquel Obando, una decisión que ha estado inmersa en el ojo del huracán, luego que algunos denunciaran es una intromisión a los poderes del Estado, mientras otros la respaldan asegurando que es necesario frenar irregularidades de traslados, ascensos y rotaciones. Lo que se ha hecho ayer es que el poder que tenía concentrado una sola persona se ha diferido ahora a que sea compartido por todo el Pleno, y todo ello mientras se aprueba la ley del Consejo de la Judicatura y de la carrera judicial, se cometan arbitrariedades en nombramientos y otras situaciones irregulares que dieran como resultado no la impartición de justicia transparente, eficaz, pronta que necesitamos. Tras rechazarse la instalación de una mesa técnica para debatir los alcances del mismo, la titular judicial pide nuevamente entablar un esfuerzo en conjunto con el legislativo y darle vida al Consejo de la Judicatura, que por años ha estado en el olvido. Todos nos ponemos de acuerdo y lo que sacamos una verdadera ley del Consejo de la Judicatura, pues creo que eso vendrá a llenar las necesidades que nosotros tenemos, lo mismo que la ley de la carrera judicial. El descontento se ha apoderado por sectores quienes lamentan es una decisión que directamente lesiona la independencia judicial, donde en los próximos días interpondrán un recurso de inconstitucionalidad. Artículo 313, no hay ahí facultades para que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia asuman funciones de carácter administrativo. Una acción de inconstitucionalidad y las comunicaciones pertinentes con las instancias de carácter internacional. Significa una intromisión del Poder Legislativo a la independencia y a la autonomía del Poder Judicial. Magistrados que conforman el Pleno aseguran que no existe ninguna ruptura a lo interno de este poder que altere la funcionalidad del órgano judicial. Limpiarle el rostro a este poder del Estado. Así que por eso es nuestra presencia hoy aquí. Queremos dejar constancia de que este Poder Judicial está unido y trabajando en pro del país. Ahora los nombramientos, traslados y ascensos de funcionarios judiciales recaerán sobre la decisión de los 15 magistrados. Con imágenes de Luis Sosa les informó Gabriela Plata. Bueno, y a propósito, luego de esta aprobación donde se han reducido las facultades administrativas a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, ya esto obedece a un ordenamiento de la Casa de la Justicia, precisamente, en donde existía un sobrepoder que recaía solamente en ella y no en el Pleno de los Magistrados, dijo la designada presidencial María Antonieta Mejía. No hay que verlo en función de la presidenta de la Corte, sino más bien en un tema de únicamente de ordenar la Casa de la Justicia, donde hemos visto realmente que hay sobrepoderes que emanan de las presidencias. No es directamente para la presidenta de la Corte, sino más bien para la CIA de la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, quien hemos visto cómo se ha abusado del poder y queremos ordenar la casa. ¿Esto no viene a prácticamente a violentar esa independencia de poderes? No, totalmente que no, porque recuerde que donde se crean, se derogan, se actualizan las leyes en el Congreso Nacional, de ahí se sacan todas las leyes, y en ese caso también la ley de la Corte Suprema de Justicia viene del Congreso Nacional, el que está facultado para hacerlo. Y según analistas, el Consejo de la Judicatura desapareció en el 2010 debido a que se le vinculó con actos de corrupción al colocar de manera política a las autoridades del Poder Judicial, y fue por ello que se tomó la decisión de otorgarle las atribuciones a la presidenta de la Corte Suprema de Justicia. En primer lugar, ya había un Consejo de la Judicatura ya por el año antes del año 2010, en donde lastimosamente fue coludido con actos de corrupción.
por lo tanto se decidió y se eliminó. Y posterior a ello fue que se le dieron mayores o amplias facultades al presidente de la Corte en esa consecuencia de que se había eliminado el Consejo de la Judicatura. Ahora nuevamente se le quiere dar vida, pero el problema es el siguiente: vamos a volver al mismo consejo que era un consejo corrupto. El problema es que si van a nombrar un nuevo consejo de la Judicatura, entonces va a ser los cargos van a ser repartidos entre los partidos políticos y vamos al mismo problema, pues, porque usted sabe que toda institución que tiene representación por partido político es donde se genera corrupción, y ese es el temor. No, ella va a tener facultades limitadas, o sea, más que todo de la administración del Poder Judicial o de la Corte Suprema de Justicia, pero no va a tener las facultades para nombrar o sustituir o remover jueces o empleados del Poder Judicial. Y seguimos con lo que se ha suscitado dentro del Congreso Nacional. Bastante movida ha estado la agenda dentro del Legislativo. Una de ellas ha sido la reforma del Código de Vestimenta, que pareciera bastante pues inoportuno, debemos decirlo, Berenice, siendo que hay temas más importantes y sabiendo que cada uno de los diputados es por supuesto ya mayor de edad y no tendrían que estarles repitiendo cuál es la manera correcta de presentarse ellos como representantes, como padres de la patria ante el hemiciclo legislativo. Sin embargo, pues la misma ha sido aprobada. Hay reacciones porque también hay denuncias que incluso hasta diputados llegan de forma pues ya tomadas, incluso otras que han llegado, como decimos nosotros popularmente, hasta de goma al hemiciclo legislativo, algo que es totalmente reprochable. Con usted las reacciones a esa hora, Berenice Amaya, también a Cristina Escobar desde San Pedro Sula, porque debo adelantarles, se ha también aprobado exonerar de por vida a las hermanas del Centro del Buen Samaritano debido a que ellas han tenido una deuda histórica en el tema de energía eléctrica. Sin embargo, esto ha sido una buena noticia el día de hoy, pero ya voy a ir con usted, Cristina. Me enlazo primero con Berenice Amaya. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. En efecto, tal y como usted lo manifiesta, lo que parecía una broma en el Congreso Nacional se volvió realidad. Han aprobado este decreto para el Código de Vestimenta, esto porque muchos diputados no obedecían e incluso iban con ropa inadecuada o con gorra. Es por ello que se aprobó este decreto para que vayan formal al Congreso Nacional. Me acompaña el analista político Julio Larios para que él nos brinde su opinión en torno a esto. Buenas noches. Es necesario que el Congreso y sus participantes revistan el honor y el orgullo y la solemnidad del Congreso Nacional. O sea que creo que esa es una medida para distinguirse y diferenciarse de ese potrero, qué pena, lo que fue en época del expresidente Luis Redondo. Sin embargo, es importante también que el Congreso empiece a enfocarse en las prioridades del país, no solo en esa que es necesaria para establecer, dicen que el hábito no hace al monje, pero lo distingue. Está bien que los diputados se distingan y que se exija eso, pero necesitamos empezar a ver las reformas electorales, empezamos a ver también los juicios políticos, porque es necesario romper con todo eso que ocurrió en el periodo anterior y que empecemos a dar muestras de que Honduras va a ser diferente, no solo en la manera como se visten los diputados, sino en los temas que ellos abordan en estas primeras sesiones del Congreso. Es necesario que estén repitiendo que vayan formal al Congreso Nacional e incluso también el tema de la higiene, han dicho que la van a revisar e incluso se ha mencionado que algunos diputados llegan de goma, como popularmente nosotros decimos. Yo creo que el tema de hacer el prueba de dopaje, antidoping, es correcta, no tenemos por qué no hacerlo, sabiendo que en el anterior vimos videos de un vicepresidente del Congreso drogándose frente a las cámaras. Yo creo que eso también es una falta de respeto, es una manera de poner control sobre una institución como el Congreso Nacional, que debe tener las mejores personas con los mejores temas y en un estado de salud y de mentalidad no obnubilada ni por alcohol ni por drogas. Creo que es correcto e insisto, debemos empezar a tocar ya dentro de ese marco de orden los problemas, la atención de los problemas que son fundamentales para nuestra democracia y para nuestro sistema jurídico, seguridad jurídica, para poder avanzar. O sea que sí, son medidas correctas, ojalá que las complementen pronto con las esenciales que deben estar atendiendo en este momento.
E incluso también nosotros como periodistas hemos visto que ellos llegan al hemiciclo legislativo, llegan a cenar, a almorzar, mientras se desarrolla la sesión, ellos están comiendo o otros están también con el celular. Yo creo que son normas que deben establecerse nuevamente para poder realizar el trabajo legislativo que les corresponde como poder del Estado. Y sí, eso debería eliminarse, esas prácticas. Hay tiempo para todo, el orden es fundamental y ese orden debe reflejarse en el comportamiento de los diputados en ese momento tan histórico, tan importante como es la preparación de la legislación, de las medidas que se deben tomar para poner en orden este bendito país. Muchas gracias a Julio Larios, quien es analista político y nos amplía esta importante información. Pero vamos a una pausa comercial, ya volvemos con más. Gracias por continuar con Impacto BTV Eslar cuando son las 7 de la noche con 26 minutos y recordándole siempre que usted también nos puede seguir a través de nuestras redes sociales como BTV Somos Todos Honduras a través de todas las plataformas. Usted podrá estar interactuando de una mejor manera y por supuesto informándose acerca de lo que sucede a nivel nacional e internacional. Importante también que nos busque en Facebook, Instagram y por supuesto TikTok, que es una plataforma que ha tenido muy buen alcance por parte de todos los televidentes, así que usted aparezca por esa plataforma para que también pueda interactuar con nosotros. Y es así como también vamos a estarles comunicando a ustedes sobre las reacciones que se están generando desde la zona norte del país, cuando el Congreso Nacional ha dado esta buena noticia para las hermanas del Centro del Buen Samaritano, debido a esta deuda histórica, como bien se los mencionaba anteriormente, que ellos han tenido con el tema de la energía eléctrica. Esto ha sido, Cristina, algo muy alentador. Se ha dado esta exoneración de por vida. Con usted las reacciones. Adelante, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Esto pues es una alegría para todos. Aquí están encantados, felices, nos están viendo en vivo, nos tienen ahí y pues acá están todos, miren, acompañándolos. Están muy felices, ¿verdad? Ahí está, miren, contentos ustedes aquí, si vinieran, se siente pues ese ambiente de alegría porque por fin, después de tanto que han pedido, que han luchado, ya pues quedan libres de esta deuda de energía eléctrica. Hermana, María del Carmen, usted nos cuenta un poco y muestra su alegría por esto, pues han ganado por fin, ¿verdad? Claro, estamos inmensamente agradecidas con Dios porque es bueno. Y también por tocar los corazones generosos, corazones, ¿cómo se llaman? como dijera, bueno, atentos, ¿verdad?, a esta necesidad como lo es el doctor Yar, doctor Umaña, y también a todos los diputados del Congreso Nacional que han aprobado esta exoneración vitalicia. Era un problema muy grande que teníamos, una carga muy pesada. Me dio escalofrío cuando miré la noticia, de emoción, de alegría, y ahora sí siento esperanza. Hoy sí. Hoy sí se termina todo esto y ustedes podrán pues obtener ese dinero que daban para pagar esta energía. Ahora la pueden pues tratar para ayudar a más personas, a más niños. Claro, no tenemos dinero para eso y más bien aquí hace falta, ¿verdad? Porque las necesidades son grandes, pues. Y bueno, estamos esperando hoy el decreto, a tenerlo en mano. Bueno, cuéntenos un poco rápidamente para todavía aquellos que nos observan y no saben de qué tipo de atención dan aquí en un Buen Samaritano. Bueno, nosotras las Hermanas de Jesús Buen Samaritano, ubicadas en la colonia Villa Florencia de San Pedro Sula, nos dedicamos a la atención niños y jóvenes y algunos adultos con problemas cerebrales, físicos, abandonados y huérfanos o recogidos de la calle o de otro lugar.
Bueno, ahí está esta buena noticia que ha tenido. Aquí se siente la alegría, pues acá también nos acompañan jóvenes, adultos, ustedes pueden observar, pues están felices y nos están viendo en vivo porque pues ellos también nos hacían ese llamado siempre que por favor ayúdenos porque necesitamos que nos exoneren pues esta deuda que tenemos grande con la ENE que pues no podían pagar la energía debido a que tienen que dar otras atenciones en ese lugar y son alrededor de cuántos niños y adultos, hermano. Actualmente atendemos 58, entre niños, jóvenes y adultos. Bueno, con esa buena noticia, licenciada, volvemos a Estudios Televidentes. Buenas noches. Buenas noches, Cristina, y así es, sin duda una gran noticia. Esas son las cosas que debemos aplaudirle nosotros a los diputados cuando aprueban leyes que benefician a las obras sociales, a las obras de amor, y como lo hace las hermanas del Buen Samaritano que ayudan a todas estas personas, dándoles ese apoyo, por supuesto, integral, que está dando una mejor calidad de vida para cada uno. Así que enhorabuena por esa decisión que han tomado desde el legislativo. Siempre en ese ámbito de noticias, en la sesión también ordinaria que se desarrolló el día de ayer, se introdujeron y aprobaron también varias mociones, entre ellas la creación de una comisión especial para tratar las investigaciones sobre los femicidios. La que más debate incluso ha generado ha sido la verificación de los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa contra, supuestamente, la consejera Cosette López y también el presidente del Congreso. Veamos. El hemiciclo legislativo parece haber dejado atrás los tiempos de los asientos fríos y las puertas cerradas para ser ahora el centro del debate. El Congreso aprobó una moción para la verificación de los audios presentados por el consejero Marlon Ochoa y divulgados por el fiscal general Joel Zelaya, lo que entendidos en derecho han calificado como acciones necesarias. Sentar un precedente para que todo aquel funcionario que atente contra la forma de gobierno y contra la democracia de Honduras, como lo hizo en el pasado reciente el señor Marlon Ochoa, en complicidad con el actual fiscal general del Estado, lo que se busca es precisamente aclarar y que de ser comprobado, como ya casi todos tenemos conocimiento de ser comprobado, que esos audios son falsos, se le deduzca la responsabilidad penal que corresponde. Y esto es prácticamente el preámbulo para iniciar el proceso de juicio político para ambos funcionarios. Otro de los puntos de la jornada fue la creación de una comisión especial dedicada exclusivamente a investigar el alarmante aumento de femicidios en el país. Expertas en el tema consideran necesarias las acciones, pero también demandan que se dé trámite a docenas de proyectos engavetados que están diseñados para proteger a las mujeres. Revisar, hacer como un diagnóstico qué es lo que ha estado pasando con todos estos temas de violencia hacia las mujeres y niñas, porque la impunidad continúa, pero si solamente va a ser una comisión para continuar, ¿verdad? Solo revisando, pero no desarrollando estrategias que impulsen políticas públicas contundentes, entonces la población estaríamos todavía esperando en vano. Han habido propuestas, ¿verdad?, que se presentaron incluso a las autoridades del gobierno anterior, que solamente fueron engavetadas. Entonces, si se va a retomar esto, también es importante que se llamen a estas mesas de diálogos a los sectores de mujeres. Entre tanto, la población observa con lupa si esta lluvia de emociones y el ritmo de trabajo se traducirán en cambios reales o si solo será un espejismo en la convulsa política hondureña. Con imágenes de Carlos Montes les informó Cintia López. Y fue a propósito el congresista Gilbert Bertrand quien solicitó ante la Cámara Legislativa un peritaje técnico y especializado de estos audios presentados por el consejero Marlon Ochoa. Una moción presentada por el diputado Gilbert Bertrand fue aceptada en el Poder Legislativo para que sean investigados por peritos norteamericanos los audios presentados como evidencia por parte del consejero Marlon Ochoa, donde presuntamente se involucra a la consejera Cosette López y al ahora presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, de pretender boicotear el pasado proceso electoral. La única intención que tengo yo es que el pueblo hondureño conozca la verdad, que finalmente sean órganos técnicos con respeto, con credibilidad internacional, órganos estatales norteamericanos como la CIA, la DEA, el FBI,
los que hagan finalmente un peritaje sobre estos audios y que nos dejen claro que fueron audios completamente creados por parte de Marlon Ochoa. Eso es lo único que yo estoy buscando, esa es la única finalidad que tengo, limpiar el nombre de dos personas valientes, la consejera Cosette López y también de Tomás Zambrano, el presidente de este Congreso Nacional, que fue acusado de esto cuando era jefe de bancada de nuestro partido. El ex vicepresidente del Poder Legislativo, Russell Tomé, considera necesario esperar los resultados de esta pericia para determinar el grado de responsabilidad de los involucrados. Todas las valoraciones según la situación fáctica. No me gusta estar en esas cuestiones de astrología, de adivinar si esto va a ser así, sino que hay que esperar que sean las evidencias y las pruebas forenses que determinen. Hay que esperar. No hay que caer en eso de las estrellas de adivinar, sino que hay que esperar qué va a suscitarse de el dictamen de los peritos forenses que tiene la Fiscalía y la Corte Suprema. Y analistas, por su parte, cuestionan que no debería ser el Congreso Nacional quien promueva esta investigación, sino el Ministerio Público, ya que es a quien le compete esta responsabilidad. Peritaje que a todas luces debe demostrar la claridad de este proceso de investigación. No debería estarlo incentivando un poder del Estado, debería haber sido iniciativa del Ministerio Público de validar cualquier video que llegue a su conocimiento y que es de notorio manejo público para poder verificar su autenticidad o no, y en este caso los audios de manera muy particular, verificar si son o no auténticos. Si hay algún tipo o se sospecha que puede haber actividad delictiva a través de esos audios, la obligación del Ministerio Público es realizarles una pericia para determinar si los audios son verdaderos o no son verdaderos, porque se habla que hay muchos que sí son verdaderos, pero otros que no son verdaderos. En los próximos 4 días deberá estar lista la comisión de fiscales y peritos designados por el Ministerio Público y las autoridades del gobierno de Estados Unidos para ofrecer detalles acerca de la legitimidad o manipulación de estos audios. Con cámara de Walter Pérez, les informa César Euseda. Gracias por continuar con Impacto BTV Estelar. Y mire que eso es una cruda realidad que se vive en Honduras. La octava encuesta sobre la economía familiar, elaborada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, ha revelado que el estancamiento de los salarios en el país y el elevado costo de vida tiene en la miseria a todos los trabajadores hondureños. De cara a la negociación del ajuste al salario mínimo, la academia dio a conocer la encuesta de economía familiar, la cual revela que la mayoría de los hondureños que tienen un empleo enfrentan el grave problema de un estancamiento salarial ante la constante espiral inflacionaria. Y aquí nosotros lo vemos en las estadísticas, que las personas, los hogares universitarios consideran de que sus ingresos siguen estando estancados, es decir, que no hay una mejora sustancial. Y esto precisamente nos lleva a repensar si las políticas, precisamente de salario mínimo en el país, permiten de que podamos cambiar nuestra situación de vida o que podamos verlo, porque al final un hogar en el cual sus ingresos no han variado es un hogar que pierde precisamente su capacidad por la pérdida de poder adquisitivo a través de la inflación, y esto a la larga conlleva a que se tenga que desplazar prioridades de gasto. La dirigencia obrera comparte los datos de la encuesta realizada por el Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios, ya que el gran problema que enfrenta la clase trabajadora es de ingresos. El problema de los trabajadores es el ingreso, es el salario, por eso no hay quien corte café. No hay ni quien ordeñe aquí, usted no hay albañiles. Es difícil hallar un mecánico, porque se van médicos para trabajar en Alemania. Se han ido más de no sé cuántos médicos hondureños por el salario, Luis. Porque el salario en Honduras, el 78% del trabajo asalariado del sector formal, que solo es el 14%, está en menos de 10,000 lempiras mensuales. El 78% de los trabajadores asalariados ganan menos de 10,000 pesos mensuales. Los expertos en finanzas aseguran que en el
el país existe una inflación invisible, ya que las cifras que presenta el Banco Central no están acorde a la realidad que viven los hogares. Sí, hasta cierto punto se pudiese denominar de esa forma, porque se habla de que hay cierto nivel de inflación, pero no concuerda, principalmente con los precios de la canasta básica. O sea, la realidad nos está evidenciando datos diferentes cuando hacemos el contraste con los datos que generan las entidades monetarias, las autoridades de país, ¿verdad? El documento también revela que las remesas familiares siguen siendo la tercera fuente de ingresos para muchos hogares del país, con un 8%. El 53.9% de los hogares hondureños tienen como su principal fuente de ingresos su salario, que representa el 67.03% de los catrachos. El 17.6% de los hogares hondureños su ingreso lo reciben del trabajo a cuenta propia, o sea, el informal, que representa el 32.97%. Además, el desempleo refleja una leve reducción, ya que del 7.2% que estaba en el 2024, este se redujo a un 6.14% en el 2025, según los datos del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales de la máxima casa de estudios. En cámara, Jesús Sánchez les informó Luis Torón. Bueno, y vea usted en qué momento estamos y todavía tampoco se ha podido ya aprobar este nuevo reajuste al salario mínimo, el cual todas las empresas deberán cumplir y será además retroactivo a partir del mes de enero. Esperemos que sea un aumento considerable para que de alguna manera también pueda aliviar la crisis que se mantiene en el país. En otros temas, la misión del Fondo Monetario Internacional se ha reunido con los empresarios, donde trataron temas de política monetaria cambiaria, energéticos, entre otros. Y evidentemente hay 3 o 4 temas que son cruciales: el tema monetario, de la política monetaria y política cambiaria en el país, el tema fiscal, el tema energético y fundamentalmente la gobernanza, el tema de transparencia y combate a la corrupción, ¿no? No se habló específicamente de ninguna ley, ¿verdad? Ni de algún tema en el cual el Fondo Monetario haya estado interesado específicamente, pero sí en general hicimos un repaso de del camino que se ha recorrido hasta ahora y cuáles son los retos a mediano plazo. Mientras tanto, el titular de la Secretaría de Agricultura y Ganadería sostuvo un encuentro con los productores y representantes de la agroindustria arrocera para poder definir las acciones conjuntas que permitan recuperar la producción nacional de este grano. Con números claros y preocupación evidente, autoridades y agroindustriales revisaron la situación del arroz en el país. La última cosecha no alcanzó los 500.000 quintales, mientras el consumo anual se aproxima a 6 millones. Lo que está sucediendo es una tendencia normal. En todos los países del mundo, a medida que se industrializan, a medida que avanza en la industria de servicios, el campo tiene un menor porcentaje de personas. Y lo conversamos al inicio de la reunión, la única salida es la mecanización, la automatización de los procesos. El problema más ingente era el problema de la recepción de la cosecha de Atlanta y de Colón. Ya está recibiéndose la cosecha y hay compromiso de parte de la agroindustria a recibir lo que hace falta. Esta cosecha que está finalizando no se llegó ni al 500.000 de quintales y el consumo es de más de 6 millones de quintales. Entonces apenas estamos tratando de comenzar un proceso de reversión de la disminución de la cosecha nacional para avanzar hacia un poquito más de autosuficiencia en la producción nacional. El presidente de los molineros admitió que en los últimos años el país ha dependido de importaciones para garantizar el abastecimiento del grano, un escenario que se agravó tras la pandemia y la guerra entre Rusia y Ucrania, lo que disparó precios y limitó mercados. Pues sí, ha sido bastante difícil para nosotros, más que ver números rojos, hemos tenido que depender de importaciones de países externos y eso nos ha puesto en un estado de vulnerabilidad. Hemos pasado la pandemia, eso cerró muchas exportaciones de países donde nosotros nos suministrábamos tradicionalmente. Cuando se dio la guerra, el inicio de la guerra entre Ucrania y Rusia, también eso logró crear restricciones y esas restricciones a nosotros obviamente causan mucho pánico en los mercados y causan la elevación de los precios. Entonces, cuando nosotros aseguramos la producción nacional, aseguramos alimentos para nuestro país.
Entre los principales desafíos señalados destacan cambios climáticos, donde el arroz es un cultivo de alta demanda hídrica y la reducción en la disponibilidad de agua ha impactado los rendimientos. La migración rural, cerca del 50% del territorio nacional es zona rural, pero la salida de mano de obra hacia ciudades y el extranjero ha reducido la fuerza laboral en el campo. Y el déficit estructural. El país es importador neto del grano y no cuenta aún con capacidad suficiente para revertir esa condición en el corto plazo. En cámara de Carlos Montes, para Impacto BTV, les informó Cristina Escobar. Con la imposición de la cruz de ceniza en la frente de miles de fieles, este miércoles inició la cuaresma en la capital hondureña. Desde tempranas horas, templos como la Basílica de Suyapa y la Catedral Metropolitana San Miguel Arcángel recibieron a creyentes que acudieron a las Eucaristías. Polvo eres y en polvo te convertirás, cita el libro del Génesis 3:19, una de las frases pronunciadas durante la imposición de la ceniza, recordando la fragilidad humana y el llamado a la conversión. Asimismo, en muchas instituciones públicas y privadas se celebraron misas, permitiendo que empleados y estudiantes participaran en este acto de fe que marca el inicio de los 40 días de preparación hacia la Semana Santa. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio, como señala Marcos 1:15, fue otro de los mensajes centrales compartido por sacerdotes durante la jornada. La Iglesia invita a fieles a vivir este tiempo en oración, ayuno y en obras de caridad, como camino de reflexión y renovación espiritual. Para Noticieros Impacto BTV, Carlos Ramos. Y siempre en el tema, conozcamos también testimonio de las personas que llegaron a la Basílica de Suyapa para poder, por supuesto, tener este momento de preparación muy llenos de amor, de esperanza en el inicio de la Cuaresma, donde, por supuesto, también nos encaminamos a la Pascua, donde recordamos y honramos a la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. El tiempo de la Cuaresma ha iniciado y los templos se han llenado. Recuerda que polvo eres y en polvo te has de convertir, dice el sacerdote al plasmar la señal de la cruz en la frente de los feligreses católicos que ya se preparan para la Pascua, un momento de conversión y preparación espiritual que recuerdan con amor, fe y esperanza la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesucristo. Tiempo en que nos tenemos que redimir y acercarnos más a Dios. Principio de la Pascua que vivimos con Jesús. Y que somos un polvo y en polvo nos convertiremos. Y es un tiempo de conversión. La ceniza se borra, pero lo que nos invita el Señor, lo que nos invita a la Iglesia es a tener un cambio interior. Y ese no se borra. Este acto litúrgico se realiza 40 días antes de la Semana Santa para buscar el perdón de los pecados y propiciar un encuentro de paz espiritual. Por medio del ayuno, la oración que representan la puesta en Dios, dijo el padre José Antonio Chavarría. La Cuaresma es una oportunidad donde Dios te dice nuevamente: yo te amo, quiero entrar a tu vida, poner sentido a tu historia, y que Dios está ahí tocando. No dejen de abrirle las puertas al Señor. La ceniza en la frente está hecha de las palmas del Domingo de Ramos, la cual se guarda para poder realizar la cruz en este miércoles de ceniza. Hasta aquí con las noticias. Agradecemos su fiel sintonía. Será hasta el día de mañana, siempre recordándoles Impacto BTV matutino a las 6 a.m. seguido Diálogo de Impacto y Hola Honduras. Los espero yo en punto a las 7 de la noche. Que tengan feliz noche.